CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y muchas gracias a nuestros dos invitados que aceptaron estar en nuestro estudio para conversar de un documento importante, muy interesante, que está, bueno, se ha dado a conocer en México en recientes semanas. Es un manifiesto cuyo título es Reconstruyamos Nuestra Nación. Es un manifiesto que firma un conjunto de catedráticos, de investigadores, de universitarios, miembros del Consejo Nacional de Universitarios por una nueva estrategia de desarrollo. Y vaya que México, vaya que nuestros países, y México incluido, debe discutir, debe analizar su situación, buscar a los especialistas, y este ejercicio lo hizo precisamente para que desde una mirada multidisciplinaria y de expertos diversos estén planteando a la propia sociedad mexicana un conjunto de temas que queremos que compartan con el público de CNN, y les agradecemos muchísimo al doctor José Luis Caballero, que es el director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, uno de los juristas más importantes en nuestro país, que estés aquí. Doctor, gracias, bienvenido. Gracias, Carmen. Mucho gracias por estar aquí, y desde luego al doctor Manuel Canto Chac, que es doctor en sociología y bueno, pues una pieza fundamental también en el debate público y universitario en nuestro país, parte precisamente de este Consejo Nacional de Universitarios que han elaborado este documento. Gracias, Manuel, por estar aquí, bienvenido. Un gusto estar contigo, Carmen. Bueno, digo esto, que debe aquilatarse, que la sociedad mexicana, los medios de comunicación debemos aquilatar que ustedes junto con otros muchos se reunieron, debatieron, discutieron, utilizaron la metodología necesaria para procesar el pensamiento respecto a la realidad diversa de México, y el título que le ponen es bastante sugerente: Reconstruyamos nuestra nación. Quiere decir que parten de un diagnóstico en donde hay que reconstruir algo que está destruido o muy dañado. Cuéntanos, José Luis, de este ejercicio. Sí, mira, yo creo que lo primero que tenemos que saludar quizá es esta, digamos, suma de esfuerzos, pues, de gente dedicada a la economía, al derecho, a cientistas sociales, etcétera, que por primera vez, o al menos en un esfuerzo de esta magnitud, se reúnen para convocar un manifiesto sobre temas importantes de capital trascendencia para la vida democrática e institucional de México. Es salir de la academia a la incidencia social, es salir de la academia a la vinculación, y es expresar la voz de que no estamos encerrados en el cubículo, sino que podemos también tener una posición y una voz que decir sobre los temas nacionales. Y esto a mí me parece muy saludable. La relación entre academia para poder poner los temas y la relación entre academia que saluda iniciativas de la sociedad civil, porque retoma este documento que Fundar, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, habían elaborado unas pocas semanas anteriores, de La Sociedad Responde ante las gravísimas violaciones a derechos humanos, el tema de Tlatlaya, Ayotzinapa, el tema de IGA, los temas de corrupción, y La Sociedad Responde articula a la sociedad civil con la academia que retoma propuestas en Reconstruyamos Nuestra Nación. Y esto me parece fenomenal. Y pues sí que hay que poner la mira en esto, ¿no? Además de las propuestas concretas. Absolutamente. Doctor Canto Chac, esta es la idea general y la envergadura, digamos, de este ejercicio. ¿Cuáles son los ejes principales temáticos y qué fue surgiendo de los debates y vamos acercándonos al documento mismo? Claro. Mira, algo que habría que tener presente, Carmen, es que este documento es resultado de una discusión, creo, bastante a fondo, que se expresó en la publicación previa de 16 volúmenes, en los cuales colaboraron por lo menos de 10 académicos en cada uno de ellos. Entonces, estamos hablando de bastante más de 100 académicos, ¿sí?, que nos dimos a la tarea de debatir, de plantear agenda
y de desarrollarla, y como ya lo mencionaba José Luis, no es solo la agenda de los académicos, sino es retomando diversas expresiones de la sociedad civil, y que a la vez este documento lo estamos discutiendo con múltiples expresiones de sociedad civil, sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones civiles. Y entonces tú preguntabas por los ejes. Creo que hay un punto de partida fundamental y tiene que ver con la política de desarrollo. Al final de cuentas, una política pública es una hipótesis del tipo de si hago A, entonces obtengo B. Si hago tal cosa, el resultado será este. Y el punto de partida es la hipótesis de política pública que ha mantenido el gobierno mexicano desde hace ya algunas décadas, fracasó, ¿sí? Y fracasó, y no hay que aportar demasiados datos al respecto. La economía está estancada. Somos de los países con peor crecimiento en América Latina, ¿sí? Buena parte de esta hipótesis significaba el sacrificio del poder adquisitivo de los trabajadores. Hoy, según la OCDE y según diversos organismos multilaterales, el peor salario se paga en nuestro país. Pero no obstante que este era uno de los supuestos, el resultado B no se dio, no crecimos. Y entonces estamos estancados, y como estamos estancados... El peor de los mundos. Estamos en el peor de los mundos posibles, que se expresa de diversas maneras. El horror de la migración, ¿sí? Aproximadamente 12 millones de personas nacidas en México hoy están en los Estados Unidos. El horror de la inseguridad pública, ¿sí? Y no hablemos de la inseguridad ciudadana o de la inseguridad de la sociedad, que es muchísimo más alta, ¿sí? De tal suerte que entonces esta hipótesis de política pública, que pretendió iniciar una nueva etapa de crecimiento, basada fundamentalmente en la atracción de capital extranjero, basada fundamentalmente en el mercado externo, fracasó. Y entonces el principal anuncio o la principal demanda que se les hace es: volvamos a una hipótesis de mercado interno. Una de las principales conclusiones, o la principal conclusión, es revisar el modelo económico. Es revisar... Por todas las implicaciones en todos los demás temas. La estrategia de gobierno, la hipótesis que subyace en ella y el modelo, ¿sí? Porque el modelo también a nivel internacional, que descansó sobre todo en el fundamentalismo de mercado, está haciendo agua por todas partes, ¿sí? Ahí se cita a un economista alemán que planteaba las cosas de manera bastante clara. Los países hoy desarrollados pues subieron por una escalera que implicaba proteccionismo industrial, que implicaba subsidios, que implicaba una serie de mecanismos. Y una vez que llegaron a la cúspide del desarrollo, quitaron la escalera y le dijeron a los demás países: ahora suban ustedes, ¿sí? Pero suban sin la escalera que ellos utilizaron. Entonces, esto por supuesto que implica un cambio en el modelo de desarrollo a nivel internacional, pero que se pueden hacer ajustes en el modelo de desarrollo del país. Y esa es tal vez una de las características del documento. No se están planteando estrategias que no hayan sido puestas en práctica por otros países. No se están planteando estrategias que no hayan sido ya incluso ensayadas en otras etapas del desarrollo mexicano. No se está planteando, ¿sí?, ni la abolición de la propiedad privada ni nada que se le parezca, sino dentro de los marcos actuales, ¿sí?, hagamos un esfuerzo bastante considerable por aprovechar todas las posibilidades y salir adelante. Pero en vez de que todas las decisiones se tomen en función de cómo exportar más o cómo atraer más capital extranjero, ¿por qué no nos preguntamos que la prioridad sea satisfacer las necesidades básicas de los mexicanos? Fortalecer el mercado interno. Claro. Desde luego. Déjame, perdón, doctor Caballero, hacer una pausa y regresamos a la conversación. Sí, José Luis, Manuel, regresamos al aire en esta conversación. En el corte, yo les preguntaba que cuántos investigadores y académicos de cuántas universidades forman parte de este Consejo Nacional de Universitarios, que es el lugar en donde se gestó, digamos, esta discusión y que ha producido este manifiesto, porque así es como le han llamado ustedes, este manifiesto, Reconstruyamos Nuestra Nación, y estaban haciendo la cuenta, sí, de cuántas universidades públicas, sí, y privadas. Que eso es muy interesante también, porque mira, yo creo que ahí también los ejercicios a los que hemos asistido son muy, digamos, enfocados a una cierta forma, a un cierto proyecto educativo. Pero aquí está el TEC de Monterrey, está la Universidad Iberoamericana, desde luego, está la Universidad Panamericana, está la UNAM, ¿no?, está la UAM, están universidades del interior de la República con académicas y académicos que, bueno, tienen una preocupación común,
que está siendo coordinada por el esfuerzo de quien encabezó estos trabajos. Bueno, Manuel hace un momento hizo un importante ejercicio de recuperación de lo esencial de este documento. ¿Qué dirías tú, José Luis Caballero? Porque él dijo, pongámosle democracia, pongámosle derechos humanos, y le faltó decir, y tú lo vas a decir, pongámosle Estado de Derecho. Y pongámosle estructura y pongámosle estructura institucional. ¿No? Sí, a ver, esta parte. Mira, yo creo que al modelo neoliberal se le ha criticado mucho, ¿no? Lo que se construyó, el modelo económico que se construyó a partir de 1983 hasta la fecha, y esta apuesta por lo internacional y por subirnos una escalera que habían quitado, como dijo Manuel, y no una fortaleza interna, sino que nos mandan al tema del libre comercio pensando que el libre comercio es la panacea. En el pronunciamiento decimos, no hay estudios empíricos internacionales que demuestren claramente que la apertura al capital extranjero y a la apertura al libre comercio, como la hizo México indiscriminadamente, pues a finales del siglo pasado y a principios de esto, vayan al desarrollo nacional. Bueno, lo tenemos más que comprobado, ¿verdad? Desgraciadamente. Por nosotros. La apertura por la apertura misma. Por la apertura misma. Aquí hay un tema importante, déjame detener acá. Sí. Este es el conjunto de conclusiones de mucha gente como esto, como se ha dicho. No están ustedes diciendo, como planteaste, Manuel, regresar al pasado a un modelo cerrado, donde des por desconocidos los tratados de libre comercio, ni cosa por el estilo. Es decir, hay hechos factuales, no inamovibles, porque nada podría ser inamovible, pero prácticamente inamovibles en una lógica realista. Los tratados, los convenios, etcétera, es en medio de lo que ya somos como país, en medio de una apertura diseñada, como ya ha sido, etcétera, ¿están planteando ustedes qué cosas? Estamos planteando, en primer lugar, que haya una articulación entre el modelo económico que tiene que volver el rostro hacia adentro y al fortalecimiento del mercado interno, con una articulación clara en el tema de la corrupción, del fortalecimiento institucional del Estado de Derecho, y con base claramente en lo que ya dijimos de 2011 en la Constitución, que el modelo de la estructura jurídica constitucional del Estado mexicano está afianzado en los derechos humanos. Fue un cambio de paradigma, y ese ya está, ese ya existe en la Constitución. Pero tenemos que volver también al sentido del empuje de lo que podemos dar desde adentro. Aunque sean no, ahora hay que aplicarlo. Sí, aunque sean tan disímbolos, yo hago el símil, ¿no? Aunque puedan ser tan diferentes, entre la apuesta internacional que hicimos en materia de libre comercio hace 15, 20 años, 25 años, y la apuesta internacional que hemos hecho en materia de derechos humanos, donde México es de los 5 países de la OEA que ha ratificado todos los tratados internacionales. Pero quizá el imaginario social, jurídico, es que vincularnos al ámbito internacional sin la fortaleza interna nos puede conducir a un mundo mejor, un país mejor. Porque lo que está utilizando el gobierno ahora es, tenemos todos los tratados firmados efectivamente, aplaudimos que los tratados internacionales tengan jerarquía constitucional, aplaudimos finalmente toda la posibilidad de que vengan los relatores y que seamos supervisados por los organismos internacionales, y estamos en una crisis humanitaria y en un modelo económico absolutamente rebasado, aunque hayamos obedecido el consenso de Washington, aunque hayamos obedecido los dictados del Fondo Monetario Internacional y aunque hayamos suscrito los acuerdos recíprocos de protección de inversiones y todo el montón de tratados de libre comercio. Es decir, hay una mirada a lo externo sin una recíproca fortaleza democrático-institucional, que es lo que tiene que corresponderse, me parece, con esto que se ha planteado en las últimas décadas en México. Ustedes ponen un cierto énfasis en el tema, obviamente, salarial. Hay recomendaciones específicas que ustedes hacen, incluso de creación de organismos autónomos que puedan establecer criterios de política económica, salarial y social que le puedan dar la vuelta a la actual realidad que tiene México. Cuéntame un poco más de eso. ¿Cuál es uno de los problemas hoy para la Administración de Justicia Laboral? ¿Sí? Que cuando un grupo de trabajadores quiere ir a registrar su sindicato, se le dice, no, fíjese que esta empresa ya firmó contrato con el sindicato X que nadie lo conoce. Y esto pasa, ¿por qué? Pues porque hubo toma de nota de la Secretaría del Trabajo. ¿Qué es lo que se plantea? Un registro público de sindicatos, que no solamente los trabajadores, sino cualquier persona que queramos enterarnos del asunto, nos podamos meter a internet y decir empresa X con quién contrató, quiénes son las personas que son los titulares de los contratos.
Bueno, esto es un paso básico, ¿sí?, para la defensa de los derechos laborales, lo cual se acompaña con el crecimiento del salario real. Y aquí es un asunto no solamente decir es que los trabajadores deben ganar más, sino si no hay una recuperación del salario, no hay crecimiento económico. Y aquí es donde decía que nos estamos moviendo en el campo del existente. En el caso de Brasil, ¿sí?, siempre se ha dicho, para irme a un terreno, el de la política social, y regresar a este asunto del salario, que Brasil imitó al programa Oportunidades Hoy Prospera en México y que hizo el de Beca Familia. Supongamos que sí lo imitó, esto no sería ahora materia de debate. Pero ¿por qué en Brasil sí está disminuyendo la pobreza y en México no? Pues por una razón muy sencilla: ningún programa social por sí solo puede disminuir la pobreza. Esto es si no se acompaña de una articulación entre política social y política económica. Entonces, en Brasil sí crece el salario. Lástima, pero por las prisas dejé en el escritorio una gráfica donde se comparaban los casos México-Brasil en cuanto a crecimiento del salario. Mientras que en México ha ido a la baja, en Brasil ha ido a la alza. Pero también se han incrementado las oportunidades de empleo, también se ha fortalecido la agricultura familiar. Entonces, el conjunto de estrategias de las políticas económicas y sociales está haciendo que se salga de la pobreza. Ningún programa aislado por sí solo puede hacerlo. Entonces, ese es el tipo de planteamientos que estamos haciendo. Vayamos a una nueva articulación, política social, política económica, pero sobre un marco de Estado de Derecho. Doctor Caballero, doctor Canto Chac, regresamos después de la pausa en un momento más. Entramos en la parte final de esta conversación hablando de este manifiesto que se da a conocer a la opinión pública en estas semanas. Reconstruyamos nuestra nación. Volvemos. Bueno, nos va a faltar tiempo, José Luis Caballero, Manuel Canto Chac, porque bueno, desde luego están ni más ni menos que hablando de la realidad nacional y de todos sus ángulos, pero como la tele es la tele, ya se nos acabó el tiempo y yo les pido, José Luis, Manuel, una última reflexión. Me parece muy importante lo que planteabas, Manuel, hace un momento sobre este eje principal de recuperar la autoestima de una sociedad. Y para que eso ocurra tienen que suceder asuntos como estos. No es que nos demos un curso intensivo de autoayuda, es un asunto profundo lo que ustedes están planteando. Recuperar la autoestima de una nación, José Luis, Manuel, significa muchas cosas. Significa muchas cosas, significa también... Significa que la hemos perdido. Significa que la hemos perdido. Y significa, yo voy a decir, para recuperarla, que el Estado haga una apuesta por la ciudadanía. Por eso el eje transversal del Estado de Derecho... Y la ciudadanía por sí misma. Y la ciudadanía por sí misma, pero que la ciudadanía observe que puede hacerlo. Por ejemplo, tuvimos una reforma hace un par de años para el tema de las consultas populares. Se someten en un diseño constitucional que no es del todo feliz, bueno, pues no es feliz, se somete al tema de los salarios mínimos, de la reforma energética y de los plurinominales. Y todo se cae en la Corte porque dicen que no hay las condiciones de constitucionalidad para llevarlas a cabo. Bueno, pues es quitarle a la ciudadanía una herramienta. Tienes organismos ciudadanos... Quedó en el papel. Autónomos, exactamente. Organismos autónomos que tenemos que reivindicar día a día su autonomía. El IFT, tanto que nos ha costado el tema de las telecomunicaciones cuando fue la legislación después de la reforma constitucional, ver si no se vaciaban las competencias a favor de la Secretaría de Gobernación y se devolvían a este órgano autónomo. Ver el tema de la CNDH y la Federación de Ombudsman, de Ombudsperson, en las entidades federativas capturadas por los gobernadores. Cuando tendríamos que tener una fortaleza ciudadana en los temas que están pasando ahorita, con base en la federación de la CNDH y los organismos estatales, la fortaleza y la autonomía que necesita el Poder Judicial. Bueno, eso sería una manera de mandar un mensaje al INAI ahora, de decirle a la ciudadanía: aquí están las cartas concretas, claro, los mecanismos de una presencia institucional, legal, constitucional, de empoderamiento, de autodignificación, ¿no? Eso, de entusiasmo, porque ¿cómo la ciudadanía va a tener entusiasmo si no tiene las herramientas concretas para hacerlas valer? Nos vamos, Manuel. ¿Con qué te despides? Pues mira, tú nos pedías reiterar esta idea de la pérdida de autoestima
Y sí, el problema del estancamiento económico y de estrategias equívocas es que la ciudadanía pierde autoestima. Pero a la vez hay que recuperar toda la experiencia que tenemos en los últimos años. Ya se refería José Luis al tema de las consultas, de tal manera que recuperar autoestima, ¿qué es lo que implica? Por un lado, ser consciente que tengo derechos fundamentales que son inalienables, pero que estos derechos los puedo ejercer a través de decisiones gobiernas del responsable de garantizarlos, que es el gobierno, ¿sí? Y entonces, ¿de qué es lo que se trata? De a través de un proceso participativo ir construyendo las condiciones tanto para recuperar autoestima como para cambiar la senda del desarrollo. ¿Qué significa esto todavía más en concreto? Pues significa que se pueda construir una amplísima alianza, por un lado, entre todos los agraviados en este país, que son multitud, ¿verdad? Y todos aquellos que han experimentado algún tipo de organización, que tienen algún tipo de discurso, para ir convergiendo, y esto es precisamente lo que nos estamos proponiendo. Es decir, nosotros tenemos este discurso. Somos cientos de académicos, y habrá que también enfatizarlo, porque es de justicia, convocados por José Luis Calva, ¿verdad? Y entonces nos convocamos a esto, ¿verdad? Vamos intercambiando nuestros puntos de vista y no consideramos a la vez que este sea el único punto de vista. Hay otros grupos académicos que están haciendo sus formulaciones. El asunto es, vamos dialogando, vamos construyendo una alianza no solo con académicos, sino con sociedad civil, ¿sí? Con la multitud, insisto, de agraviados que hay en este país, para lograr llegar a 2 o 3 acuerdos básicos. Si queremos recuperar autoestima, cambiemos el rumbo del desarrollo, sustentemos este cambio de rumbo sobre un Estado de Derecho que lo sea porque es respetuoso de la integralidad de los derechos humanos, ¿sí? Y todo esto sobre también una base de transformación de la democracia para que sea una democracia realmente de la ciudadanía, una democracia participativa, y que sea participativa no solo por sus enunciados, sino por los instrumentos que pone a disposición de la ciudadanía. Es cierto que parte del problema de la impunidad tiene una contrapartida, y que es la indolencia. Pero creemos que hay condiciones para que nuestro pueblo pueda salir de la actitud indolente a una actitud participativa que lleve a transformar las cosas. Este documento, Reconstruyamos Nuestra Nación, este manifiesto que hacen cientos de universitarios y de académicos y de especialistas y catedráticos en este manifiesto, bueno, tiene obviamente varios destinatarios. ¿Qué dirías, José Luis? ¿El destinatario principal es el gobierno, el Congreso, los ciudadanos? Yo creo que las y los ciudadanos son los destinatarios principalmente. En este ánimo de empoderamiento, en este ánimo de volver a tomar la confianza, en este ánimo de plantear, pues de cara a la sociedad, que sí se puede hacer una estrategia de largo alcance para cambiar la situación del país. Vamos, que no es imposible. Yo creo que es el destinatario principal. Y desde luego el Estado, el gobierno, ¿no? Y los actores políticos, por supuesto que sí. Este ejercicio debe replicarse, debe alentarse, debe discutirse, debe la sociedad mexicana y los medios mismos alentar que se discuta. Y yo les aprecio a los dos que estén aquí para conversar del tema, y lo que se desea, desde luego, es que esto tenga un efecto multiplicador en una sociedad que debe abandonar la indolencia en buena medida, como dice Manuel, y que esto, bueno, es materia intelectual de investigación, datos duros, reflexiones y planteamientos específicos. A los dos, gracias por estar aquí para conversar, para comentar con el público de CNN sobre este manifiesto y sobre estas ideas fundamentales en cualquier país, y en uno como este, bueno, desde luego con enorme importancia. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias, dígame. Y a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, buenas noches y hasta mañana. Somos CNN México.